La parte de la palabra de Dios para esta mañana es Romanos 10. Entonces, si no lo tiene buscado en su Biblia todavía, Romanos 10 es la parte de la palabra que vamos a estudiar esta mañana. Y en mi Biblia el número de la página de esta parte es 1366. Romanos 10. Y todo el capítulo vamos a estudiar en la predicación, aunque no podemos estudiar todo lo que hay en este capítulo, pero la idea principal vamos a estudiar esta mañana. Y hermanos, no sé si ustedes estaban atentos cuando hermano Josué estaba leyendo esa parte, porque un versículo en esta parte es un poco raro, si vamos a escuchar bien. Estoy hablando sobre el versículo 15. Y vamos a leer este versículo. Este versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, ¿quién tiene pies que hablan? ¿Quién tiene pies que hablan? Nadie, ¿verdad? Pero esa parte de la palabra dice o habla sobre pies que anuncian la paz. ¿Sí? Y para entender esa parte, entonces, ¿qué significa o qué quiere decir Pablo en esa parte? Vamos a estudiar este hermoso capítulo de la Biblia, porque es realmente un capítulo hermoso. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermanos, si ustedes van a hablar en su alrededor con 10 personas diferentes, por ejemplo en su trabajo o con sus vecinos o en la escuela o en el colegio o algo así, si usted va a hablar con 10 personas, por ejemplo, y usted haga la pregunta: ¿cómo puedes llegar al cielo? ¿Cuál respuesta va a recibir en general? ¿Cómo puedes llegar al cielo? Es una pregunta importante, ¿no? Porque nuestra vida es un viaje que una vez va a terminar, eso es seguro, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que llegamos al lugar correcto? ¿Cómo sabemos que llegamos al cielo? Si usted va a hacer esta pregunta en su alrededor, seguramente la mayoría va a responderle esta pregunta así. La mayoría va a decir: con tratar de vivir una vida buena, para dar a cada uno lo que es suyo, cuidar bien a su familia, hacer las cosas de la forma correcta, ser obediente en general, y así llega al cielo. Eso es la respuesta de la mayoría del mundo, ¿verdad? Ese pensamiento de muchos es que el cielo va a ser nuestro premio por nuestra actitud y por nuestra obediencia, aunque confesamos todos nosotros que nadie es perfecto, ¿verdad? Entonces, la mayoría piensa así, hermanos, y yo voy a decir algo muy claro esta mañana. Es la mentira más peligrosa que hay en el mundo. La mentira más peligrosa que hay en el mundo. Y también es una mentira muy antigua, como vamos a ver en esta parte de la palabra de Dios esta mañana. Porque, hermanos, la salvación y el cielo no se gana por obediencia. No se gana por su buena actitud, ni por dar a cada uno lo que es suyo, ni por tratar de vivir bien. Nadie va a entrar en el cielo por vivir bien. Nadie. Es la mentira más peligrosa del mundo, como dice. Eso vamos a ver en este capítulo. Una lección bien importante, hermanos.
La parte leída es parte de una carta que Pablo una vez envió a una iglesia pequeña en Roma. Y hermanos, todos nosotros hemos escuchado algo de Roma, ¿verdad? ¿Sí? Roma conocemos en general como la ciudad donde vive el Papa, ¿verdad? El capital de la Iglesia Católica, ¿sí? El capital de la Iglesia Católica es Roma. Pero, hermanos, hay que entender que eso no siempre fue así, ¿sí? Roma, en el tiempo de Pablo, no fue el capital de la Iglesia Católica. En el tiempo de Pablo, Roma era una ciudad de los romanos, y más luego voy a explicar las cosas que pasaron ahí, que en esa ciudad muy grande había una sola pequeña iglesia sencilla que estaba tratando de servir a Dios. Y entonces Pablo estaba escribiendo esa carta a esa iglesia sencilla y pequeña. Cristianos que estaban tratando de servir a Dios en una ciudad llena de pecado. Como he dicho, el capital de los romanos, donde habitaba el emperador. El gobierno romano estaba en Roma. Y eso también es importante para entender luego el ejemplo de los pies, lo que está diciendo Pablo en esta parte. ¿Qué lugar era Roma? Roma era un lugar de idolatría, adulterio y corrupción. Y en medio de esto había una iglesia sencilla, la iglesia de Roma. Y Pablo entonces está dirigiendo una carta a esa iglesia. Entonces hoy estudiamos una pequeña parte de esa carta. Y hermanos, esa carta de los romanos es muy importante en la Biblia. Es una carta muy, muy importante. ¿Sí? Hay teólogos que a veces dicen, si usted entiende la carta a los romanos, entiende toda la Biblia. ¿Sí? Tan importante es la carta a los romanos, porque contiene casi todas las enseñanzas de la Biblia en una sola carta. Y ahora, en el capítulo en que estamos ahora, el capítulo 10, encontramos a un Pablo que está escribiendo esas palabras, a un Pablo que está preocupado. Pablo está preocupado en este capítulo. Exactamente por lo que les dije al inicio, porque en Roma había mucha gente, como hoy en día también, del pueblo de los romanos, pero también de los judíos que pensaban llegar al cielo por obediencia. Sí, pensaban con ser obediente a Dios y tratar de hacer todas las cosas correctamente en mi vida, es seguro que voy a llegar al cielo. Dios me aceptará. Pero Pablo sabe que eso no es correcto. Y Pablo lo sabe perfectamente porque él era así también antes de ser cristiano. Él también estaba siempre tratando de hacer las cosas de una forma agradable para Dios, para llegar al cielo, para ganar al cielo. Entonces Pablo sabe la verdad y por eso él dice en el versículo 1 y 2, yo estoy orando todos los días. Porque él tiene esa preocupación. Él tiene un anhelo profundo en su corazón que todos van a ver la verdad, y especialmente el pueblo de los judíos. Entonces, él tiene un anhelo profundo para que todos van a ver la verdad, porque la mayoría viven en una mentira, dice Pablo. ¿Cuál mentira? Esa mentira podemos leer en el versículo 2 y 3. En el versículo 2 y 3 leemos que Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Poco difícil esa palabra, yo sé, yo voy a explicarlo, lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, yo les digo, ellos son muy activos a tratar de servir a Dios con su obediencia. Tienen muchas reglas para seguir, entonces ellos tienen un celo de Dios, pero sin pensar, sin sabiduría, dice Pablo. Ellos con eso ignoran la justicia de Dios. Y con su manera de vivir están tratando de ser justos ante Dios, pero no están sujetados a Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo dice esto, hermanos. Pablo dice, Dios es santo, perfecto, justo, totalmente santo. Eso significa también, hermanos, que Dios no puede aceptar la maldad. Ni un solo pecado puede aceptar de nosotros. Ni un solo pecado. La Biblia dice que Dios tiene que condenarnos para siempre si cometemos un solo pecado en nuestra vida. Entonces eso significa, hermanos, que podemos tratar de vivir muy estrictamente siguiendo muchas reglas para tratar de ganar al cielo, pero nunca, jamás vamos a llegar al cielo de esta forma. Y Pablo dice aún más fuerte que eso es casi una forma de burlar a Dios por su justicia. Pensando que Dios nos acepta, que Dios es un Dios débil, que Dios es un Dios que puede aceptar la maldad. Pero Él no puede aceptar la maldad. No lo puede. Nadie llega al cielo por obediencia. Dios no acepta a nosotros como somos. Hermanos, Dios no acepta a nosotros como somos. Tampoco si estamos tratando de vivir una vida muy estricta y muy buena. El camino al cielo no es obediencia. Y Pablo después de esto directamente dice, para hacerlo muy claro, el camino a Dios no viene de nuestra justicia. No es porque nosotros somos justos, sino porque Cristo es justo. Y eso va a explicar Pablo en los siguientes versículos. Nuestra justicia no viene de nosotros mismos. Nuestra justicia viene de Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, dice Pablo en el versículo 4. Para justicia a todo aquel que cree. Como he dicho, hermanos, obediencia no nos lleva al cielo. El único camino que nos lleva a Dios, que nos lleva al cielo, es Cristo. Y por eso dice Cristo en la palabra, yo soy el camino. No hay otro camino. El único camino que llega al cielo es Cristo. Ahora una pregunta, hermanos. ¿Ya han encontrado este camino? ¿Ya conoce a Cristo? ¿O todavía piensa que Dios le acepta por su buena actitud? Por visitar la iglesia, por cuidar bien a su familia y todas esas cosas. Es falso, hermanos. Dios solo nos acepta por la fe en Cristo. Nada más y nada menos. Y entonces Pablo dice, mi pueblo Israel, ellos están luchando para agradar a Dios cada día por obediencia y es un camino duro y no lo pueden. Es inútil. Y esa parte, hermanos, no contiene mucha esperanza. Pero Pablo ahora
va a llevar un mensaje lleno de esperanza para los judíos, para los romanos y también para todos nosotros, hermanos. Para todos nosotros. Porque todos nosotros sabemos que Cristo murió en una cruz, ¿verdad? Cristo murió en una cruz. ¿Para qué? Para pagar nuestra deuda causada por el pecado. Para hacernos justos ante Dios por medio de la fe. Solo por creer el mensaje del Evangelio. Nada más. Entonces todos nosotros podemos estar seguros, hermanos, si ya hemos encontrado la salvación o ya no. Todos podemos estar seguros que ya estamos en camino a llegar al Dios y al cielo o no. Todos podemos estar seguros de eso. No por mis palabras, ni por mi predicación, sino por la palabra de Dios. Porque en el versículo 9 puede encontrar el camino. ¿Qué es el camino para llegar al cielo? Versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué dice Pablo? El camino para llegar al cielo es creer con todo corazón en Cristo como su Salvador y Señor. Cristo que resucitó de los muertos. ¿Y qué más? Confesar con tu boca. Viviendo una vida en que está testificando y confesando en todo su alrededor del precioso mensaje de la salvación. Creer con todo corazón y confesar con su boca. ¿Es tan simple? Sí, es tan simple. Tan simple es, hermanos, recibir la salvación. Pero la mayoría de la gente, hermanos, quieren un camino duro que no termina bien. La mayoría del mundo está tratando de establecer su propia justicia ante Dios, mostrando, mira mi buena actitud, mira mis buenas obras, mira, soy una buena persona. Pero Dios tiene que rechazarnos por nuestra propia obediencia, hermanos. Y solo nos acepta en la justicia de Cristo. Tratar de establecer nuestra propia justicia es un insulto a la santidad y la justicia de Dios. Y en cambio, la justicia de Cristo, la salvación en Cristo está dispuesta para todos nosotros. ¿Necesita más versículos de este capítulo para estar convencidos de esta verdad? Seguimos, versículo 11. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Versículo 12, así sigue Pablo. El mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué milagro, hermanos! El fin de este capítulo también lo dice, ¿no? Todo el día, dice Dios, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios está dispuesto a recibirnos, muy dispuesto. ¿Cómo puede recibir la salvación? Cada uno que invoca el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno que grita al cielo de todo corazón para recibir perdón de sus pecados, en el nombre de Jesús, será salvo. El Evangelio, hermanos,
porque así llamamos ese mensaje. Que Cristo quiere tomar nuestro lugar y quiere regalarnos la salvación. El Evangelio, hermanos, es totalmente gratis. Gratis. Y es para todos que invocan el nombre del Señor. No importa quién es. No importa si está escuchando esto por primera vez. No importa. No importa los pecados que cometió. No importa lo que pasó en su vida. Porque esa palabra dice, cada uno, no hay excepción. Cada uno incluye a usted también. El Evangelio es gratis. La salvación Dios lo quiere regalar y no quiere recibir ningún pago de parte de nosotros. Pero cuidado, aunque el Evangelio es gratis, le cuesta todo. Esto tengo que decir también. La salvación se recibe gratuitamente de parte de Dios. Pero al momento que Dios le regale la salvación, significa que Él también va a cambiar su vida. Y entonces por eso estoy diciendo que le cuesta todo. Porque la vida que usted ahora tiene, si no vive con Cristo todavía, esa vida va a perder. Porque Dios le va a regalar una nueva vida. Una vida nueva con Él. Cuando Jesús entra en su vida para salvarle, significa que Él va a cambiar todas las cosas, dice la palabra. Él va a cambiar su vida. Y eso no es perdicia, sino alegría, hermanos. Porque nuestra vida anterior sin Cristo no vale para nada, es basura. Porque solo la vida con Cristo tiene valor. Y solo así podemos vivir realmente a través de su palabra y espíritu. Él va a cambiar nuestra vida si Él entra con su salvación. Entonces ahora, hermanos, ¿cómo sabemos nosotros si Dios ya ha entrado en nuestra vida? ¿Cómo sabemos que ya hemos recibido esta salvación realmente? Es cuando puede ver que Dios está obrando en su vida. Y tengo que ser honesto también, porque a veces hay personas que piensan, si el mensaje del Evangelio es tan simple, lo acepto y ahí voy a seguir con mi vida que tenía anteriormente. Pero eso no es la salvación. Entonces, si piensa que sea salvo y si no tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios en su vida, que nunca tiene ese deseo de hacer la voluntad de Dios en su vida, significa que todavía no ha recibido la salvación, hermanos. Y si piensa que está bien con Dios, pero puede pecar como antes y que pueda hacer cualquier cosa sin sentir dolor en su corazón por lo que está haciendo, significa que no está salvo. Cuando Dios nos salva, también va a entrar en nuestra vida y cambiarnos. Eso es seguro. ¿Está Cristo cambiando su vida? Si usted piensa que ha recibido la salvación, hermanos, esa es la pregunta más importante. ¿Está Cristo obrando en su vida? ¿Cuáles cosas han cambiado? Regresamos un rato al versículo 9 y 10. Esos versículos, hermanos, ahí dice Pablo y dice la palabra entonces que hay características de la vida cristiana. Creer y confesar. Eso ya hemos estudiado, ¿sí? En la última parte de la predicación entonces pensamos en el confesar. Porque creer y confesar van juntos, dice Pablo en este versículo. Versículo 10 lo dice, con la boca se confiese para salvación. Entonces eso significa, hermanos, que confesar es parte de la salvación. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo dice en esta parte
de que de su hablar también puede oír que sirva a Cristo o no. Entonces, la pregunta, hermanos, ¿cómo está mi vida y cómo está su vida en esto? ¿Somos nosotros realmente testigos de Cristo? ¿Estamos contando el mensaje de la salvación a los demás también? Si entendemos que tan importante es el Evangelio para la salvación, no podemos callar. Entonces, si las personas en su casa todavía creen que por su buena actitud y por su obediencia van al cielo, tú tienes el deber de contarlos que solo en Cristo pueden encontrar la salvación. Y entonces, ¿cómo pueden las personas que viven en su casa huir de la salvación? Eso dice Pablo también en esa parte. A través de ti. ¿Cómo puede la gente en la calle donde vive usted huir del Evangelio? ¿Cómo? A través de ti. En el versículo 14 nos dice Pablo muy claramente, ¿cómo pues invocarán a Cristo en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en Cristo de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí está nuestro deber, si nosotros creemos el Evangelio, hermanos, para predicar este Evangelio en nuestro alrededor, para que otros también van a creer ese mensaje. Pablo lo dice, ¿cómo obra Dios la fe en la vida de la gente? Por lo que confesamos nosotros. Debemos predicar, compartir la palabra, porque nadie cree sin oír. Porque, hermanos, la mayoría todavía cree la mentira, que si viven más o menos bien, que llegan al cielo. Es una mentira. Cada uno que no cree en Cristo, dice la palabra de Dios, cada uno que no cree en Cristo como su Salvador, que no pertenece a Cristo, llega al infierno. Eso dice la palabra. En Juan 3 lo puede leer. Entonces, hermanos, también los que tratan de vivir muy correctamente, pero que no conocen a Cristo, están perdidos. Eso no son mis palabras. Eso dice el Romanos 10. Y entonces por eso, con esto llegamos a lo que hemos dicho al inicio, el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Eso estoy haciendo yo en este momento, hermanos. Ahora ustedes son enviados para compartir este mensaje también en su alrededor. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo usa un ejemplo hermoso en esta parte. ¿Con qué vamos a terminar esta predicación? Hermosos son los pies que anuncian la paz. La paz en Cristo, las buenas nuevas de la salvación. Para cada uno que cree. Hermanos, en el tiempo de Pablo, como he dicho, los romanos tenían su emperador en Roma. Y ellos tenían un reino muy grande. ¿Sí? Y entonces, cuando el emperador tenía que enviar un mensaje importante al otro lado de su reino, no tenía correo electrónico para hacerlo. Entonces, ¿qué hizo el emperador en ese caso? Él envió a un mensajero, una persona especial para esa obra. Y ese mensajero fue enviado por el emperador para llevar el mensaje al otro lado de su reino, pero con mucha prisa. Y entonces esa persona corría días para llevar el mensaje lo pronto posible a su destino. Esos mensajeros eran acostumbrados para ofrecer todo
para llevar el mensaje lo pronto posible al otro lado del reino. Y después días y muchos kilómetros de correr, imagínense, hermanos, cómo eran los pies de estos mensajeros. Después días y kilómetros de correr. Lo podemos imaginar, ¿no? Sucios, sangrientos, dañados, ¿verdad? Por todo el esfuerzo que hizo el mensajero. ¿Y qué dice Pablo en este versículo? Hermosos son los pies de estos mensajeros. ¿Por qué? Porque esos pies muestran todo el esfuerzo hecho para llevar el mensaje. El mensaje que tenemos nosotros, hermanos, y tenemos que pensar en esto cada día. El mensaje que conocemos nosotros, hermanos, es el mensaje más hermoso del mundo y más importante de cualquier otro mensaje. Es el único mensaje que puede dar gozo verdadero a cada alma perdida. Es el único mensaje que puede salvar a la gente de este camino en que todos están para llegar al infierno. Porque eso es la realidad de la palabra. Y entonces Pablo está usando ese ejemplo de esos mensajeros con sus pies dañados, sangrientos, sucios. ¿Cuánto esfuerzo hacemos nosotros, hermanos, para llevar el precioso mensaje del Evangelio a los demás? Ya tenemos, podemos decir espiritualmente, pies hermosos, dañados, sangrientos, sucios, por todo el esfuerzo que estamos haciendo. Queridos hermanos, mira qué tan cerca está la salvación a cada ser humano. Lo único que cada uno tiene que hacer es invocar el nombre del Señor para ser salvo con todo corazón. Pero la mayoría simplemente no lo saben. No lo saben. Y es nuestra responsabilidad de llevar este mensaje a cada uno de ellos. Ahora, hermanos, ya sabemos lo que es nuestro deber. Porque Cristo anhela recibir a pecadores. Eso ya hemos visto en el último versículo, ¿no? Que Dios extiende sus manos a un pueblo rebelde. Es su deseo que todos invocarán el nombre de Cristo. Y para esto, Cristo anhela usar a cada uno de nosotros para anunciar las buenas nuevas de la salvación. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Ya somos enviados, cada uno de nosotros. Rompamos la mentira común que engaña a mucha gente que están tratando de ganar el favor de Dios con su obediencia, hermanos. Para predicar un evangelio libre y amplio. Que no es nuestra obediencia que nos da la salvación, sino Cristo, que realizó la salvación dando su propia vida en la cruz por cada uno que cree en Él, para que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén.